Buenos días. Me propongo hacer un segundo vídeo sobre la madre Matiana porque he encontrado información nueva que puede esclarecer datos que aporté en el primer vídeo que hice en un primer contacto con esta historia, pero dejo claro que no soy historiador, que soy un don nadie que quiere trabajar por el reino de Cristo, la instauración de su reino eucarístico y, y no me dedico a la historia. He sido militar de un rango bajo, el más bajo, soldado, durante 18 años y durante 18 años me he dedicado a obedecer órdenes y, y los últimos 5 a prepararme para dejar el ejército español para dedicarme a lo que quiero, que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. En un principio, si espero en un futuro próximo ser profesor de religión y en un futuro, espero no muy lejano, poder ser sacerdote. Así que os pido perdón por la falta de preparación, por la falta de estilo, por la falta de precisión y vamos adelante con este nuevo vídeo sobre la madre Matiana. En el primer vídeo hemos visto que la madre Matiana tiene unas profecías que son como poco útiles de alguna forma, ¿no? O sea, es llamativo porque yo nunca, no sé si vosotros habéis escuchado eh, profecías o vaticinios de santos, de videntes de la Virgen o de otros santos que digan, pues bueno, que el futuro del país va a haber vehículos que circulen sobre rieles paralelos, o sea, en la vía del tren, o si la comunicación, la voz va a ir por cables o va a ir sin cables a lo lejos, hablando del teléfono, de los móviles, bueno, eh, es como suena mucho a Nostradamus, ¿no? Y Nostradamus, pues ya, siendo sincero, no lo he leído, simplemente he oído relatos de él, pues al final muchos no nos los tomamos en serio, ¿no? O no tan en serio. Eh, y luego compartía otro tipo de revelaciones que la Virgen la hizo, como el viaje de las Jerónimas a España y estas Jerónimas, el contacto que tendrían eh, para hacer un movimiento, una nueva orden eucarística que trasladarían a México para instaurar el culto y la devoción a Jesús en la Eucaristía. Bueno, pues en una revista salesiana de México, en un artículo de 1960, en un artículo de Ricardo Rasines que se llama 1960 y el fin del mundo, habla de María Matiana. Es un documento extenso y que he intentado eh, resumir, no sé si lo he conseguido hacer, para exponéroslo y bueno, espero, ojalá que los que lo oigáis pues lo acojáis con el corazón abierto para recibirlo como pues como imagino que la Virgen se lo pensó a la hora de revelárselo a María Matiana. Entonces son profecías complicadas y luminosas también. Eh, las complicadas, como siempre, ayudan a la superstición general, eh, que va unida muchas veces a un espíritu de piedad. Lo he visto el tiempo que he estado ayudando a un párroco en el santuario de San Andrés, en España, por cierto. Os invito y os animo a visitarlo, San Andrés de Teixido, eh,
que hay una reliquia del apóstol San Andrés, el primer apóstol de Jesús y hermano de San Pedro. Hay unos huesitos de un dedo, de una falange de un dedo, y que tiene muchísima afluencia de peregrinos. Ahí se ve la piedad movida por el amor, por el espíritu, la acción del Espíritu Santo, y se ve también esa superstición. Recuerdo que se acercó a mí una mujer que decía ser un arcángel. Incluso me decía, mira mi espalda, y hacía así como que aleteaba, me decía, ¿no ves las alas? Pues en María Batiata, en la Madre Matiana, se ve en la interpretación de sus visiones, se ve esto. En México se editaron revistas con grabados pues burlescos hablando del catastrofismo de algunas de las revelaciones de la Madre Matiana. He podido saber a través de este artículo que Matiana fue una sirvienta de Tepoztlán, perdón, que estando al servicio de Sebastián Amaya, cuando ésta fue al convento, Matiana fue al convento para atenderla. Esto coincide con el audio que compartí ayer, que decía que debía ser una mujer humilde. No sabía en ese momento que era sirvienta de una mujer antes de entrar al convento, pero bueno, ya es todavía más pobre, es decir, es la sirvienta de una noble, seguramente que se haya criado con ella desde muy pequeña, como pasaba en España después de la guerra civil, incluso creo que también antes, que niñas de familias humildes, campesinas, iban a la ciudad de sirvientas, pero niñas. A mi madre le pasó. Ella estuvo en Vitoria sirviendo una familia durante unos meses para ayudar económicamente a la familia. Y con ella, con Sebastián Amaya, entra al convento. Y ahí en el convento la sirve, porque intuyo que Sebastián Amaya era una persona acomodada económicamente o de la nobleza, de alguna forma pues de la alta nobleza de México. En el convento era menos que lega, era una sirvienta de celda, de una monja, como digo, de origen noble. Al morir la madre Sebastiana Maya, Matiana abandona el convento, porque ella no era monja, no estaba unida al convento vocacionalmente, sino que estaba al servicio de la monja. Pero ya en este convento tenía fama de santidad. Imagino que pues intentaron animarla a quedarse en el convento, no irse, pues y los cronistas dicen que ya en este convento, siendo sirvienta, ya había realizado milagros. Bueno, los milagros los realiza Dios, pero por mediación de la madre Matiana, de Matiana en este tiempo. Entonces sale de este monasterio, el monasterio de San Juan de la Penitencia, y ya sí entra vocacionalmente al convento de las monjas de San Jerónimo. Y es recibida por la madre Catalina de San Ignacio. Aquí sí entra como lega porque no tiene dote, pero rápidamente es reconocida por la comunidad por su fama de santidad. Hasta tal punto que dicen que la comunidad hacía aquello que Matiana vivía, porque decían que ella, Matiana, era la regla viviente. En torno a ella se forma un grupo como una escuela del espíritu, y un grupo como de discípulas que llama la atención, porque ella, como digo, era una, entre comillas, simple lega. Pero esta espiritualidad
se demuestra pues en esta capacidad de dar lo que lleva adentro, lo que le mueve el Espíritu Santo y las visiones de la Virgen en este momento, eh, y cuenta con dos hermanas que son sus mejores discípulas y quienes luego darían testimonio jurado de su virtud, de sus predicaciones y sus visiones místicas. La comunidad, ante estos hechos místicos que se relatan, que perciben en el monasterio, llama a la Inquisición para que estudien el caso y la atienden don Joaquín Rojas, don Diego de México, fray Miguel Maya, fray Joaquín Rojas, que Joaquín Rojas también es un sacerdote, un monje, dotado de experiencias místicas. Bueno, he olvidado, perdonadme, nombrar los nombres de las discípulas, que son doña Francisca Montes de Oca. Los que somos de España, pues sabemos que aquí en Burgos, la primera diócesis de la provincia de Burgos se funda en Montes de Oca, en el pueblo de Montes de Oca. De hecho, estamos celebrando el 800 años, creo que es, del paso de la diócesis de Montes de Oca a la de Burgos. Y una india cacique, que su nombre es María Paula. Estas dos mujeres son las principales testigos de María Matiana. Vamos a pasar ahora a las visiones proféticas de Matiana. Se resumen en 4 puntos. Uno no voy a entrar porque me parece que no es... Es curioso el de la modernidad, pero me voy a dedicar a los otros 3 puntos, que el primero pues es el futuro de la capital de México. Habla de una extrema pobreza, siendo México DF la capital, la ciudad del reino. Me llama mucho la atención. Bueno, por lo que intuyo de este relato que he visto, no se refiere al México de tiempo de la Guerra Cristera, sino a un tiempo más alejado en el tiempo. Y habla de ciudad del reino. En el tercer punto vamos a entender por qué habla de ciudad del reino, yo creo. Van unidos, pienso. En la época en la que se haga la fundación de las monjas, estas monjas que sí que hemos relacionado en el otro vídeo, esa fundación de monjas que ayuden a la extensión del reino eucarístico de Jesucristo, que se va a construir una casa junto al santuario de la Virgen de Guadalupe, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Habla de que en la construcción de este monasterio surgirá una fuente inagotable de aceite, un aceite que se usará para iluminar las lamparillas de los sagrarios y con el que no se permite mercantilizar, no se puede vender, no se puede lucrar de este aceite, porque es gratis y lo que hemos recibido gratis debemos darlo gratis. Es curioso porque dice que si alguien intenta ganar dinero por medio de este aceite, el aceite se corromperá y no servirá. Y me recuerda pues el hecho del maná en Éxodo, en el que está el mandato de recoger el maná de lo que se va a comer durante el día, ni más ni menos. De forma que si coges de más por desconfianza, o si coges de más por soberbia, por avaricia, lo que sobre se pudre. Pues con el aceite pasará lo mismo.
Si se quiere mercantilizar, si se quiere sacar un rédito económico, el aceite quedará perdido. También me recuerda al milagro del manto de la Virgen de Guadalupe, cuando Juan Diego lleva las rosas que ha cogido en el monte para que las vea el obispo. Algún personaje del palacio del obispo dice: a ver, pero enséñanos, no te vamos a dejar pasar si no nos enseñas lo que llevas en el manto. Y abriendo el manto se ven las rosas frescas, recién cogidas, vivas, puras, y cuando las quieren coger no hay nada, hay vacío. Es como si estuviesen pintadas en el manto, dice Nicambo Powa. Y me llama poderosamente la atención la semejanza de estos tres relatos. Finalmente habla de la restauración de la fe del culto eucarístico, de las vocaciones, surgiendo órdenes desaparecidas por falta de vocaciones o incluso por la infidelidad a la propia vocación. También es la reflexión que hice en el vídeo de ayer, que muchas comunidades se apagan, bueno, a veces porque es la providencia de Dios y otras veces porque es el justo merecimiento de nuestras faltas de amor y de fidelidad a la propia vocación. Dice que en el monasterio, al menos en el monasterio que se fundará al lado de la Basílica de Guadalupe, cohabitarán miembros de diversas órdenes, porque lo importante no es la regla, que estará unificada todas por el culto eucarístico. Esto concuerda con la visión de nuestra fundadora, doña Juana Carou, que en sus visiones, el movimiento de la adoración real perpetua y universal se funda el 8 de agosto de 1927, y doña Juana ve que 100 años después, o sea que estamos cerca de esta época, habrá un papa fervientemente eucarístico que impondrá a las órdenes religiosas un cuarto voto, un cuarto de adoración eucarística. Los religiosos resucitarán con ayuda del Espíritu Santo un espíritu de mortificación, de humildad, de obediencia, dice una visión de María Batiana, de la Madre Matiana, perdón. Como ocio riquísimo, de gran tesoro, serán plantadas las coles al revés, con las hojas para abajo, las raíces para arriba. Barrerán las escaleras de abajo para arriba, o regarán un bastón seco para que florezca ciegamente, solo por acto de prueba y de humildad. Esto me recuerda las penitencias que los superiores nos ponían en el seminario de los legionarios de Cristo. Sobre todo el barrer las escaleras de abajo para arriba, y algún hermano del seminario hacerlo con un cepillo de dientes. Y el del palo creo que es a San Martín de Porres, que en penitencia le piden que riegue un palo seco, un palo de escoba, y el palo de escoba florece. Pues este es el espíritu de humildad, de obediencia, de prueba que se vivirá de nuevo en los monasterios, y será una vida plena de amor, de entrega a Cristo nuestro Señor, y especialmente con la adoración eucarística. Segundo núcleo de las visiones, dice: vio el horror del infierno por este estado de paz. El infierno ante la visión de este estado de paz, porque debe ser una visión en un momento en el que los demonios ven el futuro,
los demonios se congregan para hacer unas falsas constituciones para las órdenes religiosas y Lucifer les ordena extenderlas, pervertir a todos. Entonces Matiana ve cómo el infierno se queda vacío porque vienen a la tierra para guerrear contra los cristianos. Ve incluso que se meten en animales, en objetos, y que estos agreden y atacan a los cristianos fieles, pero no agreden a los impíos. Esto coincide con las visiones de Salet, que habla de las tácticas que usarán los demonios para seducir a las almas. Vio también la persecución española contra los cristianos de la Segunda República Española y en el avance de la Guerra Civil. También ve cómo hay miles de españoles que tienen que salir expatriados. Habla de la prisión del Papa, aunque el texto no se alarga en este aspecto, en los sucesos que sucederán en Europa, la destrucción de París, de Roma, las guerras en algunos países y especialmente la de España, una guerra que no es la guerra civil. Este mensaje también coincide con el recibido, entre otras, por Marie Julie, una vidente de la Bretaña francesa. Ve muertos y muertos y dice: un paso y un cadáver, otro paso y otro cadáver. Todo parece coincidir con el periodo de la Gran Purgación. El final de esta purgación está señalado por la música en la calle y con un niño que anuncia el fin de los hechos bélicos, de la guerra, y como digo, con esta música. También hablan de estos relatos Marie Julie y Mariana Galtier, dos místicas francesas. Marie Julie ya la he mencionado antes. Continuamos y en el tercer grupo de visiones vemos la participación de España en la reconstrucción. Por la mano de Santiago, dice, vendrá la felicidad del reino, de la ciudad y la comunidad. Se considera que esta referencia a Santiago hace alusión al catolicismo español, que dice Marie Julie, por ejemplo, que es como un león dormido que resurgirá en medio de estos movimientos y que por eso será menos atacado o menos dañado que por ejemplo, Francia o Alemania o Inglaterra, porque es un reino heroico en horas decisivas. Santiago volverá a liderar al ejército del reino. Se habla de un monarca católico, no podría garantizar ni asegurar que fuese Felipe VI, la verdad, porque considero que no es, o por lo menos al momento actual, no es un monarca católico. Más bien suena acobardado, temeroso de mantener el reino para su hija. Entonces, bueno, pues no sé exactamente, habla de rey y no habla de reina, entonces pues no sé qué movimiento haga el Señor en este aspecto para que un rey católico español promueva según dice Marie Julie, con el rey francés, que también defenderá a Francia y promoverá junto con el rey español esta reconstrucción de la fe en Europa y en el mundo.
No, la cosa es que habla de este rey español y de la restauración monárquica de México con el rey español, la reunificación del imperio español bajo el rey de España, quedando el palacio real del rey. Dice, si antes toda América era España, pero el rey vivía en España, ahora el rey, América será española, pero el rey vivirá en México, al lado del monasterio fundado, al lado de la Basílica de Guadalupe. La alusión a Santiago es también pues la alusión a esta frase tan española de Santiago cierra España, pero es curioso como dice Santiago abre España, porque España no es España solo la península, no. España habla de la reconstrucción de este reino, como os digo, sus provincias de ultramar, y habla del modo de ser católico y español. Dice, ser español como ser mexicano en el viejo trono de la fe y de la Virgen de Guadalupe es ser ecuménico y universal. Porque abrir España, Santiago abre España, es abrir a los meridianos al Evangelio y a la misericordia teológica que hace a los hombres dignos de Dios y a los humildes esclavos señores de las coronas y los altares. Pues esta es la nueva información que os comparto sobre la Madre Matiana, que me ha llamado muchísimo poderosamente la atención por la coincidencia con otras místicas que ya había leído anteriormente. Hay un libro precioso de un francés que se llama Revelaciones, donde recoge las revelaciones, valga la redundancia, hechas por la Virgen, por Jesucristo, a sus predilectos, gente humilde como Matiana, como Juan Diego, como Marie Julie, como María Valtorta, desde la Salet hasta Medjugorje. Todas apariciones aprobadas, excepto una que no está aprobada aún, que es la aparición de Garabandal en España, en Cantabria. Todas las demás están aprobadas con sus mensajes. No es nada que alguien se haya sacado de la manga o yo mismo por generar alerta ni buscar un rédito en mis vídeos, que no lo busco, yo solo busco el reino eucarístico de Jesucristo. Y si para ello hay que decir que vendrán momentos duros y que estamos llamados a la conversión, pues hay que decir que vendrán momentos duros y que estamos llamados a la conversión, pero que al final el reino eucarístico de Jesucristo y del Inmaculado Corazón triunfarán, porque es la promesa que tenemos. Pues el testimonio que os he referenciado es de esta revista salesiana y termina con un relato del Cristo de Pátzcuaro, en México, que relatan los testigos que en presencia de los feligreses la imagen de Cristo convulsiona agónicamente. Hay firmas registradas de los testigos, habiendo entre ellos pues, gente notable, y podéis ver
os voy a poner alguna imagen del Cristo, aunque ya estoy terminando el vídeo, como es totalmente original y es conmovedora esa imagen, totalmente distinta a las que estamos acostumbrados, Cristos que en una muerte eh, paciente, serena, y aquí pues es un Cristo que se dobla en la agonía, retorcido. Y yo pienso bueno, que siendo simplemente un reflejo del dolor de Cristo, no es por supuesto, ante la impresión de la muerte, sino ante la impresión de estar muriendo y ser rechazado, el amor de los amores. Dice la madre Matiana que desde este suceso que os he contado, el Cristo sigue estremeciéndose y poco a poco va bajando la cabeza, su santa cabeza, sobre el pecho. Cuando baje la santa cara hasta tocar el pecho, entonces habrá llegado el fin del mundo. Bien, por concluir, por supuesto no soy estudioso de misticismo, ni soy intérprete de revelaciones, pero es posible que este fin del mundo que hable pueda ser el fin de los tiempos, que tanto la Virgen en Medjugorje, en Garabandal y en otras apariciones pues ha hablado, y que la gente interpreta como fin del mundo, y tiene ese espíritu apocalíptico que no comparto para nada, de hacer búnkers para esconderse, cuando yo creo que el Señor nunca nos ha dicho haced búnkers cuando vengan maldadas para esconderos, y cuando termine el mal salid. No, justamente nos ha llamado a ser testigos de la luz, a vivir siempre esperando, a tener paciencia, a convivir con el mal, pero viviendo el bien, por supuesto. A poner la luz en lo alto del Celemín, y no a escondernos ni encerrarnos en búnkers. Pues que todo esto sirva, esta prehistoria que he descubierto del origen de la adoración real, perpetua y universal, con estas jerónimas mexicanas que vienen a Burgos, que vienen a España. No he estado en Burgos, es que yo soy de Burgos, por eso se me ha venido a la cabeza. Pues que regresan a México, que aquí en España se les da unas constituciones eucarísticas, pero que se pierden por infidelidad personal, sin acusar a nadie, ¿no? O sea, yo soy el primer infiel, que estoy llamado a la adoración, y que flaqueo, y ya no solo que no cumpla con los horarios, sino que además tengo otros pecados, juzgo a los más, critico, y bueno, pues soy un desastre como siervo y discípulo de Cristo. No soy quien para juzgar, pero bueno, es lo que es históricamente, ¿no? Que se rechazan estas constituciones históricas, y se vuelve a las constituciones de San Jerónimo, eh, con una influencia más fuerte hacia la adoración, que regresan a México y fundan monjas jerónimas de la adoración, pero que no creo que sea el movimiento, la orden que se relatan en estos textos de la madre Matiana. Os pido
que visitéis más a Jesús en la Eucaristía. Él está esperándonos, está solo en muchos sagrarios. No esperéis a que en vuestra parroquia haya una hora santa, una exposición al Santísimo. Pasad de vez en cuando vayáis a hacer las compras de los alimentos para vuestra casa, de regreso del instituto, de regreso del trabajo a la ida, intentad ir a misa todos los días o todos los días que podáis, además de los domingos y festividades. Haced con frecuencia a lo largo del día comuniones espirituales, cuando os levantéis, cuando os acostéis, en distintos momentos del día. Averiguad y buscad y uniros al movimiento de la escolta de Jesucristo, de la Guardia de Honor, perdón, del Sagrado Corazón de Jesús, reservando 2 horas de vuestro día, no para la adoración de ir a misa, sino para pararos un momentito y reflexionar y consagraros al Sagrado Corazón, acompañarle, ofrecerle vuestros actos ordinarios, el trabajo, el estudio, la limpieza de la casa, la limpieza del auto, las compras, el salir de paseo con la familia, ir a ver una película al cine. La hora que os comprometáis, lo que estéis haciendo en ese momento lo consagréis al Sagrado Corazón, buscando su honor, su gloria, su reparación. Y animaros también a conocer el movimiento de la adoración real, perpetua y universal, dedicando también 30 minutos semanales, que es muy poquito, de adoración ante el sagrario, para hacerle compañía al divino amor prisionero. Porque se va a instaurar el reino del Sagrado Corazón de Jesús, el reinado eucarístico. Y como vírgenes prudentes tenemos que estar preparados con las lámparas llenas, y las lámparas no las podemos llenar si no empezamos a rezar. Si rezas una Ave María al día, reza 3. Si rezas un misterio del rosario, reza 3 misterios del rosario. Si rezas un rosario, intenta rezar un rosario y un poco más. Intenta ir a misa más días a la semana y cada día más hasta que tengas la rutina y el hábito y el amor y la ilusión de ir todos los días. Me despido quedando de vosotros con afecto y deseando veros en el sagrario. Oh Dios Salvador crucificado, hazme arder de amor, fe y empeño por la salvación de mis hermanos.